Bueno, muy bien. Sí, los videos tuve un pequeño problema con la conversión, pero creo que hoy los pude solucionar. Así que hoy ya mando los links para, para que estén en la página, ¿está bien? Bueno, entonces empecemos con esta clase donde vamos a seguir con el tema de polarización, pero vamos a meternos en un aspecto más físico, digamos, del problema, porque si ustedes se ponen a pensar, lo que vimos en la clase anterior fue básicamente aprender a describir matemáticamente un estado de polarización arbitrario. O sea, nosotros dijimos, bueno, la luz puede la dirección del campo eléctrico que constituye la perturbación detrás del fenómeno lumínico es un vector, y entonces considerando el aspecto vectorial, vamos a considerar la onda que se propaga, el vector campo eléctrico, cuál es el comportamiento, y aprendimos a describir distintos comportamientos. Entonces hablábamos de un estado de polarización lineal, cuando la dirección de oscilación del campo eléctrico, que es perpendicular a la propagación, pero la dirección del campo eléctrico se mantenía eh, en, una, en una dirección fija, y hablábamos de polarización lineal, o en algunos casos dijimos, bueno, también pensando que hay dos componentes, y el estado más general es la combinación de esas dos, teníamos distintas superposiciones de cómo vibraba algo que oscilaba en la dirección X, superpuesto con algo que oscila en la dirección Y. La superposición de eso podía vibrar, tener distintos comportamientos, y entonces, en el caso general, habíamos visto que cualquier estado de polarización podíamos describirlo como la superposición de dos contribuciones, algo que estaba oscilando con una perturbación armónica, propagándose en la dirección Z, ¿no? Con una dada longitud de onda y una dada frecuencia, con algo que oscilaba en la dirección Y, con la misma longitud de onda y la misma frecuencia, pero admitiendo que esta contribución podría estar desfasada con respecto a la primera, y además que ambas podían tener diferentes amplitudes. Entonces, la polarización lineal, la polarización circular, y después vimos que la polarización elíptica, todas estaban descritas por esta única expresión general, donde lo que estaba ocurriendo era que las amplitudes y el desfasaje tomaban distintos valores para cada uno de esos estados, ¿no? Pero todos esos estados eran posibles describirlo con esta expresión. En particular, vimos que cuando el desfasaje, por ejemplo, entre lo que oscilaba en Y y lo que oscilaba en X es cero, teníamos el caso de polarización lineal. Cuando el desfasaje era pi, teníamos también una polarización lineal, pero ahora oscilando entre los cuadrantes segundo y cuarto, en lugar de primero y tercero, ¿no? Con esta orientación. Cuando era 2pi, de vuelta, tener 2pi, que esto sea 2pi es lo mismo que sea 0, ¿no? Porque las funciones coseno y seno son periódicas 2pi, entonces algo desplazado en 2pi es lo mismo que no se desplace nada. Entonces vuelvo a recuperar acá el caso lineal. Y después para épsilons, para otros épsilon, el caso general es obtener una elipse. Cuando épsilon era pi sobre 2, teníamos una elipse centrada, ya sea con el eje vertical o con el eje horizontal, de acuerdo a cómo eran las amplitudes, y con una polarización a derecha, ¿está bien? El otro caso particular era 3pi sobre 2 o menos pi sobre 2, es lo mismo, que también da una elipse orientada con los ejes, y en este caso con un sentido de rotación inverso a este que está acá. ¿Está bien? Y para casos donde epsilon toma valores arbitrarios, bueno, iba a tener una situación general que daba lugar a distintas elipses que formaban cierto ángulo con el eje X. ¿Está bien? Entonces, vemos como realmente estos tres parámetros
pueden dar todo un comportamiento, todo un zoológico, digamos, de polarizaciones que me describen un estado de polarización arbitrario. En particular, lo que vimos en la última clase también es que si a todo esto llamábamos campo en X y a todo esto llamábamos campo en Y, en la presentación estaba la deducción de que en realidad había una relación entre EX, y EI en función de los parámetros que están en naranja acá, que permitía escribir que es esta que está acá, que es esta que está acá, que dado los parámetros de amplitudes y de desfasajes, me da una ecuación que tiene que cumplir la componente X y la componente Y, y que, sabiendo un poquito de matemática, uno puede darse cuenta que esta es la curva paramétrica que describe una elipse general. ¿Está bien? Entonces, eso entonces termina de cerrar la idea de que el estado general es un estado de polarización descrito por esta curva paramétrica, y con valores particulares de epsilon y de los alfa, yo puedo recuperar casos lineales, casos circulares, si las amplitudes eran iguales, en X, en Y, etcétera, etcétera. Eso lo vimos la vez pasada. Pero en definitiva lo que hicimos fue aprender a describir matemáticamente un estado de polarización arbitrario, pero no sabemos nada de la física, por qué esto es interesante, por qué esto es útil. ¿Está bien? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema desde ese lado. ¿Alguna pregunta por ahora? Sí, perdón. Sí. Tengo una pregunta que me surgió en realidad el otro día en la práctica, que cuando estábamos, creo que era uno de los primeros ejercicios, nos habían dicho que la inclinación de de la elipse era, como siempre, la misma con un cierto ángulo. Sí. Como nos dijeron, es esta, y no entendí si tenemos que saber por qué. Eh, o sea, O no sé si entendí bien en realidad. sí, voy a pasar a otra, a la vez pasada, a la presentación anterior, y así te muestro eso. Igual si no lo pregunto después en la práctica, no hay problema. Acá está. Bueno. Entonces, la ecuación paramétrica que cumple las componentes X e Y en función de los parámetros es esta que está acá, y también vale esto que está acá. Esto describe una elipse, es la ecuación general de una elipse, que subtiende un ángulo alfa con el eje X, ¿saben? Donde el ángulo alfa cumple que tangente de 2 alfa es esto que está acá. O sea, esta es la ecuación general de la elipse, y vale esto para distintos valores de amplitudes y de desfasajes. La elipse va a estar más o menos inclinada, y habíamos visto ejemplos, después fíjate, lo repasás, pero habíamos visto cómo los distintos valores son compatibles con esto que está acá, los distintos comportamientos, cuando queda lineal, cuando queda circular, etc. Y lo que está acá abajo, en las últimas filminas, que no las di en clase, pero se las dejé, está la deducción de por qué uno llega a partir de esto que está acá a la relación que te contaba. Entonces, E sub X, no quiero hacer un embrollo, pero E sub X E sub Y sobre E0Y es esto que está acá, usando esta propiedad del coseno. ¿Se acuerdan que era coseno de A más B? Y entonces hace lo mismo para E sub X. Bueno, les queda esto por acá. Usan otra propiedad trigonométrica y llegan a esta ecuación. Entonces, a partir de identidades trigonométricas, pasamos de esto que es de esto que está acá a esto que está acá. Eso, el detalle está, fíjate, al final de las slides, y si no, después en el intervalo lo podemos revisar. ¿Está bien? Ok. Sí, después lo miro. Gracias. Bueno, entonces volvamos a lo de hoy.
Acá hay una pregunta. Que esté marcado epsilon. No entiendo la pregunta. Luana, no entiendo la pregunta. Ah. No, lo cerré. Después lo chequeo. Después lo chequeo. Déjame arrancar con esto, ¿también? Creo que no, creo que no. Dale. Bueno, entonces, esta forma de escribir matemáticamente al campo, a la onda que viaja, me permite entonces hablar de distintos estados de polarización. Pero hay un estado de polarización que todavía no hablamos, que se conoce como luz natural. Y tiene mucha relevancia porque es el que está en la naturaleza más que nada, es el que nos inunda típicamente. Porque en realidad pensar que un estado de polarización bien definido describe lo que vemos en un entorno natural, en realidad no es así. O sea, en general las cosas no están con una polarización bien definida. Hay que construir los estados de polarización en general. Porque las fuentes de luz naturales no emiten en general ondas con un estado de polarización definido. ¿Y eso por qué es? ¿Eso por qué es? ¿Cómo trabajan las fuentes naturales de luz? Bueno, en realidad lo que sabemos es que las fuentes naturales de luz están compuestas por un número muy grande de átomos, que van a ser los que sus electrones van a ser excitados y al excitarse van a emitir radiación. Pero típicamente están con orientaciones al azar, y además sucede que cada emisor, imagínense, un electrón absorbe luz, absorbe energía, sube un estado excitado y cuando se desexcita emite un poquito de luz. O sea, ese proceso de desexcitación tarda 10 a la menos 8 segundos. Entonces, emite como una radiación que puede ser descrita de manera armónica, pero por un periodo muy corto de tiempo. El siguiente tren de luz que veo provenir de una dada dirección va a corresponder a una emisión emitida o por otro átomo o por el mismo átomo con un nuevo proceso de excitación y desexcitación, pero que no va a estar relacionado con el anterior, necesariamente. Entonces, lo que sucede es que yo a una onda que veo provenir de una determinada dirección, la tengo que pensar más que nada como algo medio que viene de a cachos, como trenes de ondas, que duran cada uno un tiempo muy cortito, del orden de 10 a la menos 8 segundos, cada uno de ellos con una polarización diferente, porque se producen por fenómenos diferentes, no de todo independientes, pero relativamente independientes. Entonces, o sea, lo que sucede es que el estado de polarización entre un tren y el otro va cambiando, y va cambiando de manera aleatoria. ¿Está bien? Entonces, lo que se conoce como luz natural es este tipo de luz. Es una luz que se describe como una perturbación armónica, pero que si uno la ve, tiene esta pinta. Si uno ve, tiene esta pinta. Es como que durante un tiempito es coherente, pero el siguiente tren que viene después, en realidad, que vino antes, tiene este plano de polarización, el otro oscilaba en este plano, el anterior en este plano, y así sucesivamente. Entonces, si yo miro desde acá, lo que voy a ver es que el plano va cambiando todo el tiempo. ¿Está bien? Va cambiando, no es ni una elipse, no es una recta, nada, va cambiando todo el tiempo. A esa luz se la conoce como luz natural, o luz no polarizada, o luz aleatoriamente polarizada. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿cómo describo matemáticamente esto? Bueno, matemáticamente se puede seguir describiendo esto con la misma expresión, solo que ahora el desfasaje que vamos a introducir en la componente y con respecto a la x va a ser una función que depende del tiempo y que va dando saltos todo el tiempo. ¿Está bien?
va tomando valores aleatorios todo el tiempo. Entonces, durante un cachito, por ejemplo, acá valía 0, entonces era linealmente polarizada, o no sé cuánto valía algo, y entonces oscilaba de esta manera. Después hubo otro desfasaje y lo llevó a este lado. Después hubo otro desfasaje y quedó oscilando en este cachito, ¿no? Entonces, esta es la manera de describir matemáticamente a la perturbación conocida como luz natural. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, para eso, fíjense que lo que voy a graficar acá son la componente E sub x, que es lo que oscila en x, que es un coseno, ¿está bien? Voy a pensar para un tiempo dado cuál es el perfil en z, supongo en c. Y esto va como coseno de algo, que es esto que está acá. Y después, esta función, epsilon, es una función que varía aleatoriamente con el tiempo. Significa que, por ejemplo, este sería epsilon en función del tiempo. Acá vale un poquito menos de 3, acá vale casi 6, acá vale un poquito más de 3, acá vale menos de 3, acá vale vuelta a 6. Es una función aleatoria en el tiempo, ¿no? Es constante de a cachos. Asociado con el tiempo en que permanece fija la relación, la diferencia de fase entre la componente Y y la componente X. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que graficar una función que es coseno de algo más un epsilon que tiene esta pinta, voy a tener esta forma. O sea, mientras se mantiene constante, es como si tuviera una fase inicial por acá y va evolucionando con el argumento de la fase esta que está acá y, por ejemplo, esa armónica acá. Pero cuando llega acá, este valor ahora pega un salto, y entonces es como si hay una discontinuidad entre esto y ahora la curva la tengo que seguir de acá. Y todo este trámite es armónica con esta fase inicial. Acá vuelve a saltar, y así sucesivamente. Entonces, la componente I es una componente que es discontinua, y en las partes donde no es discontinua, o sea, pega saltos, y en las partes que no pega saltos es una función armónica con una fase asociada con el valor de epsilon en ese intervalo. Ahora, cuando yo mezclo las dos, porque el campo total es la suma de este más la suma de este, tengo que componer en el eje X lo que vale coseno de X, y en el eje Y, o sea, la contribución en Y, lo que vale esta cosa que pega saltos, ¿no? Entonces, esto es E sub X, epsilon es este desfasaje, y E sub I es esto que está acá. Y entonces fíjense que arranco en una situación donde el coseno vale menos 8, supónganse, en X, y vale 1 en Y. O sea, más o menos menos 8 y 1, arranco por acá. Sería el primer puntito negro que está por acá. Ahora, cuando dejo pasar, cuando esto avanza, la fase avanza, fíjense que X se mueve para arriba, entonces X se acerca a 0, y Y va hasta menos 1, y entonces la composición de los dos son todos estos puntitos negros que viene acá. ¿Está bien? Ahora, cuando llego a este punto, la fase esta pega un salto, ¡pum! Así que Y, que estaba acá abajo, ¡pum!, ahora se va para arriba. Y entro acá con la parte roja. Y durante toda esta parte, la combinación de la parte roja con X hace que la composición venga para acá. Cuando termino de la parte roja a la parte verde, Y pega un salto, y de acá pasa acá. Cuando lo compongo con la componente en X, tengo esta parte que está acá, ¿no? Entonces, el campo total, ven que se mueve a cachos como si fuera polarizado dentro de estos intervalos, pero cada tanto pega un salto y me queda en cualquier otro lado. Así que en definitiva, el campo total lo puedo pensar como que se mueve en este plano de polarización de manera aleatoria. Y no está con un estado de polarización definido, sino que está en un estado de polarización conocido como de luz natural o no polarizada. Lo que puede suceder también es que si ustedes miran, por ejemplo, por la ventana ahora, la luz del sol es luz natural,
pero vamos a ver más adelante que por cómo es el proceso de scattering que sea en la atmósfera, puede tener una componente lineal. Entonces, muchas veces las escenas naturales tienen luz que es una mezcla de luz natural con una componente polarizada, pequeña. Eso es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta situación viene a representar eso. Es una luz linealmente, no polarizada, pero fíjense que en esta dirección, hay una especie de anisotropía y habla de que lo puedo pensar como la contribución de algo totalmente no polarizado más una contribución parcial de algo polarizado linealmente en esta dirección. Este tipo de situaciones se modelan como justamente eso, como la superposición de luz natural más un estado de polarización dado. Entonces sería la suma de esto que está acá, que sería luz natural, porque tiene un épsilon aleatorio que depende del tiempo, más una componente lineal, por ejemplo, con una diferencia de fase fija entre X e Y, que va a dar lugar, por ejemplo, en este caso, a una polarización lineal. O lo que fuera, puede ser circular o lo que fuera. ¿Está? ¿Y qué tanto voy a tener de uno y de otro? Va a tener que ver con qué tan diferentes son las amplitudes E0X acá y E'0, y las E'0X e Y acá abajo. ¿Está bien? Eso es una combinación de los dos. Bueno. Ahora, la idea es la siguiente. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué nos ocupa entonces? Si la luz en general en los ambientes naturales tiene una naturaleza evidentemente no polarizada, ¿por qué estuvimos dedicando tanto tiempo a entender cómo describir propagaciones de luz con una polarización fija, dada? Bueno, lo que sucede es que en realidad en los ambientes naturales y en otras situaciones que no son naturales, pero técnicamente son interesantes, aparecen registros de estados de polarización bien definidos. Por ejemplo, este es un trabajo donde se ocupan de analizar en distintos escenarios, en la atmósfera, sobre la superficie de la Tierra, bajo el agua, el grado de polarización de la luz en esos entornos, y en particular lo que ven es lo siguiente. Lo que dicen es que las fuentes naturales de luz están débilmente polarizadas, pero sin embargo la polarización de la luz es común en muchas escenas, en la atmósfera, en la superficie y bajo el agua, y en este trabajo dan cuenta de esto. ¿Está bien? Por ejemplo, esta es una situación que vamos a analizar un poquito más adelante. Es una cámara apoyada en el piso, mirando para arriba, para el cenit. Es una cámara con una lente que permite tener una imagen de toda la cúpula celeste, digamos, de 180 grados. Es una lente de ojo de pez. ¿Ven? Y lo que vamos a ver acá es que hay una zona iluminada por el sol, acá está el atardecer, acá está el sol poniéndose, pero fíjense que hay una franja oscura acá adelante, y eso tiene que ver con que el estado de polarización de la luz, cuando ustedes ven hacia arriba, tiene una particularidad que vamos a entender en un rato. Entonces, evidentemente, en las escenas naturales vamos a poder encontrar señales de luz polarizada. Y obviamente esto también muchas veces es utilizado por algunos organismos ya sea para localizarse. Hay organismos que son sensibles al estado de polarización de la luz, y sirve para funciones biológicas relacionadas con la localización. Y también hay algunas teorías que hablan de que sirven también como comunicación, ¿no? Este organismo es capaz de generar reflexiones con patrones de polarización que algunos lo relacionan con algún sistema de comunicación entre individuos. Y también algunos pulpos son capaces de polarizar la luz que reflejan, ¿está bien? Y obviamente sensarlas también.
en la luz natural la frecuencia es siempre la misma. Bueno, en general, cuando vos ves la luz del sol, es una combinación policromática, la luz no es de una única frecuencia, pero eso lo podemos modelar como la superposición de luces de muchas frecuencias. ¿Está bien? Por ahora no nos vamos a ocupar de eso, sino que mismo aún con luces emitidas con la misma frecuencia, el grado de libertad que nos da la orientación de los planos del campo eléctrico, en el caso de la luz natural, cambian todo el tiempo. Perdón, tengo una consulta Sí, sobre lo que estabas diciendo antes de que las fuentes naturales pueden tener una componente linealmente polarizada. sí, No, no entiendo muy bien cómo puede pasar eso. sí. ¿Cómo? Si me esperás un segundo, lo vamos a ver en un ratito. Ah, dale, perfecto. ¿Está bien? Bueno, y obviamente las aplicaciones tecnológicas son muy, muy grandes. Eh, desde el cine 3D hasta, bueno, no sé si ustedes veían Vikings, la piedra que permitía a, a los vikingos navegar hasta Inglaterra, tenía que ver con detectar estados de polarización del Sol, digamos. Pero también los anteojos de sol que eliminan el brillo de algunas reflexiones, o bueno, la tecnología de cristales líquidos tiene mucho que ver con el manejo de luz polarizada. Ustedes seguramente en la carrera ya vieron algunas propiedades de quiralidad de compuestos orgánicos que permiten rotar el plano de polarización de la luz. También sirve para caracterizar estrés en materiales plásticos. Vamos a ver un poco por qué. Cuando hay estrés hay alguna anisotropía entre las moléculas, y esa anisotropía hace que una dirección de oscilación no sea igual a otra, y entonces con polarización podemos interrogar cómo están ordenadas, cómo se están dando esas anisotropías en el material que tienen que ver con el estrés que sufrieron, por ejemplo. También hay una rama de microscopía que hace uso del grado de libertad de polarización, y también para el análisis de ¿cómo se llama? Bueno, de microscopía, ¿no? Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces empecemos a ver un poquito todo esto. Entonces, lo primero que les quería contar es, bueno, si la luz en general es no polarizada, ¿cómo puedo hacer yo para polarizarla? Entonces, hay muchas formas, ¿está bien? En realidad hay tres maneras de hacerlo. Entonces, una forma se llama dicroísmo. Lo central en este enfoque es que la luz natural no tiene ninguna dirección privilegiada, entonces yo voy a hacer interactuar esta luz con algo que rompa esa simetría y que fije una dirección privilegiada. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, permítame ver una cosita. Bueno, en este caso voy a obligar a la luz a este dispositivo, digamos, que absorba todas las oscilaciones que no estén oscilando en esta dirección. ¿Bien? Esta sería como la dirección de transmisión de este dispositivo. Todo lo que no está oscilando, lo mato, lo absorbo. Solo voy a dejar pasar lo que estaba oscilando en esta dirección. ¿Está bien? Y eso entonces me queda una luz linealmente polarizada a la salida. También hay otra manera de polarizar que tiene que ver con aprovechar propiedades de la interacción de la luz con la materia, ¿no? Cuando la luz incide sobre un material, la onda reflejada y transmitida, pero en particular la reflejada, tiene que ver con cómo la luz, cuando incide sobre este material, mueve a las cargas que están por acá, y esas cargas remiten un campo que va a constituir el haz reflejado, en este caso, y el haz transmitido, pero el haz reflejado en particular. Entonces, vamos a ver que hay algunas situaciones muy particulares donde la emisión de lo que yo estoy excitando en este material no puede ocurrir en la dirección que debería tener el haz reflejado, y entonces, por ejemplo, fíjense que yo incido con cualquier estado de polarización acá, luz natural, y solo salgo con
la componente que oscila paralela a la superficie, o sea, perpendicular al plano de incidencia. ¿Está bien? Eso se llama polarización por reflexión. También vamos a ver lo mismo relacionado con polarización por scattering. O sea, yo incido oscilando en cualquier dirección. Ahora, la luz, cuando es absorbida por un electrón de este material y es remitida, en distintos ángulos voy a ver distintos estados de polarización. ¿Está? Eso se llama polarización por scattering. También lo que aparece mucho tiene que ver con lo siguiente. Imagínense lo siguiente, imagínense que yo tengo una luz circularmente polarizada, ¿no? Entonces yo ya sé que el desfasaje lo puedo describir como una onda que está oscilando en I, que está desfasada en pi sobre 2 con la onda que está oscilando en X, ¿no? Eso lo vimos la vez pasada. Ahora, imagínense que yo puedo modificar el desfasaje. Entonces, si yo tengo una onda que estaba circular, donde había una diferencia, un desfasaje de pi sobre 2, y al hacer atravesar esto, puedo modificar el desfasaje, por ejemplo, y ahora agregar un pi sobre 2 adicional. Entonces, ahora la diferencia de fase entre las dos, a la salida de este, no va a ser pi sobre 2, sino que va a ser pi sobre 2 más pi sobre 2, o sea, pi, por ejemplo. Y entonces ahora voy a tener un estado de polarización lineal, porque la diferencia entre Y y X va a ser de pi en esta parte que está acá. Entonces, estas láminas que son capaces de introducir un desfasaje entre la componente X y la componente Y se llaman láminas retardadoras y también van a ser muy importantes en el manejo de luz polarizada. ¿Está bien? Y también, bueno, vamos a ver hacia el final un poquito de quiralidad y actividad óptica. ¿Está bien? La propiedad que tienen algunas moléculas que no son simétricas ante reflexiones, de introducir un desfasaje de manera tal de ir girando el plano de polarización de la luz, ir rotándolo. Eso se conoce como actividad óptica. Entonces, empecemos con el primer mecanismo para obtener luz polarizada, que era el dicroísmo. ¿Está bien? Y en este caso, como yo les dije, el estado de polarización lineal, yo ingreso con luz natural, y a la salida tengo un estado de polarización lineal, y resulta porque absorbí selectivamente todo lo que oscila en una dirección perpendicular a esta que está acá, ¿no? A la del eje de transmisión. ¿Está bien? Entonces, todo lo que oscila en esta dirección, bueno, acá hay un eje de transmisión, pasa solamente esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo describo matemáticamente? Lo que quiero que haga, si yo quiero describir matemáticamente la operación que hace este dispositivo, que es absorber todo lo que no oscila en la dirección del eje de transmisión. Bueno, yo sé que a la entrada tengo luz natural, ¿no? Que la puedo describir de esta manera. Entonces, hay algunos cristales, por ejemplo, que tienen esta propiedad. Son cristales, tiene una estructura cristalina anisotrópica, quiere decir que tiene distintas propiedades a lo largo de distintas direcciones. Perdón, a lo largo de distintas direcciones. En particular, existe un eje óptico, una dirección particular que la llamo eje óptico, y lo que sucede es que lo que oscila perpendicular al eje óptico es fuertemente absorbido. La oscilación de los electrones en esa dirección, por cómo es el cristal, interactúa mucho con otros grados de libertad, lo que fuera, entonces empiezan a oscilar, pero rápidamente se amortiguan. Y por lo tanto, se pierde esos electrones no oscilan más en esa dirección, por lo tanto, no hay luz que continúa siendo emitida en esa dirección, y la luz simplemente se va absorbiendo. ¿Está bien? Lo que oscila en esta dirección. Ahora, lo que oscila en esta otra dirección, la dirección vertical, los electrones oscilan libremente casi, solamente son excitados por la onda que le pega, y entonces se excitan en esa dirección y remiten en el mismo sentido, por lo tanto,
esta dirección de oscilación sigue casi sin perturbarse. Entonces, las componentes perpendiculares al eje óptico es fuertemente absorbida. Estas cargas aceleradas no radian, sino que disipan la energía que agarraron para empezar a ser acelerada, se la entregan al cristal y calienta el cristal un poco, ¿está bien? Pero son como osciladores amortiguados en la dirección perpendicular al eje óptico. Entonces, un ejemplo es un cristal de turmalina, ¿está bien? Que está tallado acá de esta manera para que el eje óptico sea el eje Z, ¿está bien? Entonces, todo lo que oscila en dirección perpendicular al eje óptico, en este caso, si yo tengo luz de abajo, la vería arriba porque estoy oscilando en este plano, pero en este plano todo es absorbido porque es perpendicular al eje óptico, por lo tanto, en esta cara no veo luz, la veo negra. Esta sería la situación. Si yo incido desde abajo, con luz no polarizada, todo este plano, tanto la componente amarilla como el azul, es perpendicular al eje óptico, y las dos componentes se van absorbiendo a medida que van progresando, por lo tanto, afuera no veo nada, veo negro. Ahora, la luz que entra por acá, fíjense que a medida que va avanzando, la componente amarilla es perpendicular al eje óptico, que es el Z, y es absorbida, pero la componente roja está oscilando en la dirección del eje óptico, así que sigue sin absorberse, por lo tanto veo acá luz. O sea, parte es absorbida, parte de la luz incidente es absorbida, pero veo luz que sale por este lado, y lo mismo con X. Pero no así con Z, porque las dos contribuciones son absorbidas porque las dos se mueven en un plano perpendicular a Z. Y bueno, esto da lugar a, bueno, acá está facetado de distintas maneras, pero da lugar a zonas oscuras en este tipo de cristales. ¿Está bien? Cuando lo observo. Perdón, Ariel. Sí, sí, Pi. No entendí en esa imagen desde dónde se incide con la luz. Acá estoy mostrando las tres. O sea, cuando incido de acá abajo, sería como incido de acá, ¿no? Y miro acá arriba. Entonces, como cuando incido de acá abajo, las dos se absorben, de arriba no veo nada, por eso veo acá negro. Ok. Ahora, si miro de acá, estoy mirando luz que viene de acá, que sería este caso, y ves que una componente se absorbe, pero la otra no. Por lo tanto, veo luz cuando veo de acá, mirando para el cristal, y lo mismo con la componente X, ¿está bien? Ok, sí, gracias. Bueno. Veamos esto se usa un montón, este dispositivo se usa un montón. Es mucho más simple que, no sé, labura de la siguiente manera. Imagínense que ustedes tienen una grilla metálica muy finita, ¿está bien? Entonces, los electrones por este metal se pueden mover verticalmente, ¿está bien? Pero no horizontalmente. ¿Estamos de acuerdo? Porque se mueven por las varillitas. Entonces, si yo tengo una luz que incide, luz natural, que la puedo pensar como, bueno, como esta cosa que está acá, algo en X y algo en Y, desfasado con una fase aleatoria, ¿está bien? Fíjense que la parte en Y, cuando entre acá, va a empezar a mover electrones que se van a mover por acá, en estas rejillas, y van a terminar disipando esa energía. ¿Está bien? Ahora, la X, la oscilación que se mueve en la dirección X, no interactúa con estas varillas metálicas, porque los electrones no se pueden mover en esa dirección. ¿Está bien? En la dirección X. Entonces pasa casi sin absorberse. Hay una muy fuerte absorción en la dirección Y, que es la dirección de las varillas, que es en la que los electrones se pueden mover a distancias macroscópicas y absorber esta oscilación vertical, pero no así en la X. Entonces, al final yo voy a tener luz linealmente polarizada en la dirección X. ¿Está bien? Va a haber una fuerte absorción en la dirección Y. La componente I acelera electrones, creando corrientes en los alambres, que chocan con átomos de la red y ceden su energía, o sea, se calientan, es un mecanismo de disipación, pero que solo ocurre con un movimiento en Y, porque un movimiento en X no puede darse porque estos hilitos son muy finitos, digamos, los electrones no se mueven en esa dirección.
Por lo tanto, la luz, el campo que ingresó en X, sale casi sin ser absorbido. Como resultado, yo maté la componente Y incidente y me quedé con la componente X al final. La componente X no es absorbida y se transmite. ¿Está bien? Entonces, en este dispositivo, X versor es el eje de transmisión del polarizador. Estos dispositivos se llaman polarizadores. En este dispositivo, el eje del polarizador es X. ¿Está bien? Es este que está acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, y estas cosas en general también se pueden fabricar, o sea, no es necesario que sea una grilla metálica, pero si ustedes tienen un plástico está formado por polímeros, entonces si ustedes lo calientan y lo estiran, van a formar como cadenitas de polímeros alineadas, que van a hacer las veces de esta grilla, y por la molécula polimérica es donde puede transitar los electrones, y entonces es donde se realiza la absorción, ¿no? Entonces, los Polaroid se fabrican de esa manera, son plásticos, o sea, polímeros, que al ser estirados se alinean y forman estas estructuras que son muy anisotrópicas y dan la anisotropía necesaria en la interacción con la luz para generar el efecto de absorción en una dirección y no en la otra. Esto se llaman pólaros, y acá lo que vemos es dos Polaroid cruzados, o sea, un Polaroid que tiene un eje de transmisión en Y, el otro en X, y cuando están cruzados, obviamente, no veo nada, ¿no? Porque si yo hago ingresar esto en un Polaroid que está cruzado, ahora va a ser totalmente absorbido en la salida del segundo Polaroid y no voy a ver luz. Bueno, entonces hablemos un poquito de la energía transportada. ¿Está bien? La idea, porque en todos estos dispositivos de dicroísmo yo incido con una onda que lleva cierta energía y después me quedo con parte de la onda, ¿no? Parte absorbo y a la salida sale algo, no sale todo. Entonces, ¿cuánta energía perdí? Si entré con una energía, ¿cuánta energía queda transportada por la onda que está polarizada luego de pasar por este dispositivo dicroico? De dicroísmo. Perdón. Entonces, cuando tenemos en general una perturbación, una onda, la energía transmitida por esta onda, por unidad de área, es proporcional al cuadrado de la amplitud, ¿no? Al cuadrado de esto que está acá, ¿no? Entonces, se multiplica por epsilon 0, que se acuerdan de la constante dipolar eléctrica, por la velocidad de la luz, por la amplitud de la perturbación, la total, ¿no? No esta y esta, sino la suma de las dos al cuadrado, o sea, no esta ni esta, sino esta, que es, bueno, e cuadrado es el cuadrado de este más el cuadrado de este, en este caso. Entonces, esto es la energía transmitida por una onda, ¿está bien? Y fíjense que si yo estoy en un lugar, digo, bueno, me paro en un z dado, ¿cuánta energía me llega? Bueno, esta cantidad. Ahora fíjense que esta cantidad depende del tiempo, y además la dependencia con el tiempo, acuérdense que las frecuencias son frecuencias muy, muy grandes, ¿está bien? Entonces, instantáneamente va cambiando con una frecuencia muy grande la energía que tiene una onda, transporta una onda en un determinado punto. Entonces, lo que suele ser relevante no es esa cantidad, sino el valor medio de esa energía. Entonces, estos corchetes, T significa tomar el valor medio de esta cantidad en un periodo de tiempo. ¿Está bien? Esto se llama irradianza. Es la energía transmitida por unidad de área por unidad de tiempo, ¿no? Es un promedio en un periodo de la energía que recibí en un determinado punto. Entonces vamos a calcular esta irradianza. ¿Está bien? Entonces cuando tengo E al cuadrado, en realidad tengo EX al cuadrado más EY al cuadrado, y tengo que tomar el valor medio en un periodo de tiempo de esto. Entonces voy a hacer esa cuenta. Entonces fíjense,
cuando hago el x al cuadrado, es 0x cuadrado, y acá me va a pasar un coseno cuadrado. Y cuando hago el valor medio de eso, la parte de 0x, como es un valor medio temporal, 0x es una constante, así que sale afuera, y me va a quedar el valor medio de coseno cuadrado de k por z menos omega t. Estoy usando p porque estoy evaluando la irradiancia en un punto en el punto que está a una distancia p. ¿Está bien? Estoy evaluando la irradiancia en ese punto. Entonces, la radiancia que llega por la componente x es esta que está acá, la que llega por la componente y es 0 cuadrado más coseno cuadrado de todo esto, y tengo que tomar el valor medio, 0 cuadrado ahí sale afuera porque es constante, y bueno, tengo que calcular el valor medio de esta función en el tiempo. ¿Está bien? Ahora, estos valores medios son el valor medio de un coseno cuadrado de kp menos omega t. ¿Y qué significa tomar el valor medio? Es una especie de promedio, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen el promedio de varias cosas? Suman el promedio de 5 cosas. Suman las 5 cosas y lo dividen por 5. ¿Está bien? Bueno, pero acá el tiempo transcurre continuamente. Entonces sumar en un continuo es integrar. Entonces, el promedio sale de sumar todo lo que recibí acá y dividirlo por el periodo. Entonces, si yo integro entre tiempo t y t más el periodo, acá estoy sumando todas esas contribuciones y después divido por 1 sobre t, y este es el promedio de la señal en un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la expresión del promedio, de este valor medio, que no es otra cosa que el promedio de coseno cuadrado en un periodo. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, en promedio, recibo esta cantidad, es esta expresión que está acá. ¿Está bien? Ahora, matemáticamente, si ustedes hacen el coseno cuadrado de algo y lo integran en un periodo, eso les da t sobre 2. Así que cuando lo dividen por t, les da un medio. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es? Eso es porque, fíjense, acá estoy graficando cómo es coseno cuadrado de omega t, que es la parte temporal que me interesa, coseno cuadrado de omega t. ¿Está bien? Es una función que tiene esta pinta, en función de la variable omega t. Cuando omega t es 0 vale 1, ¿está bien? Cuando omega t es pi, también vale 1 porque está al cuadrado, ¿está bien? Y así, bueno, y tiene esta forma que está acá. Entonces, esta es la función que tengo que integrar. La tengo que integrar entre t y t más t. Por ejemplo, entre este punto y el periodo, que es este que está acá, ¿no? Todo este área, el área de este medio pico, este pico entero, más este medio pico, es lo que va acá. ¿Está bien? Ahora, si ustedes se fijan, este medio pico y este medio pico forman un pico que es exactamente el área que queda acá abajo, y este pico es igual al área que queda acá vacía acá abajo. Así que sumar el área de la curva es como, el área me va a dar igual al área de todo esto. Porque estos piquitos que están por acá arriba entran justo acá abajo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es el área que estoy buscando, es la integral esta que está acá. Y el área esta es muy fácil, fíjense que tiene área un medio, y esto tiene 2pi. ¿Está bien? Esto tiene 2pi, que es el periodo de WT. Entonces, cuando reemplazo esto, acá me queda simplemente el 1 medio este. Entonces, esto que hicimos para este coseno cuadrado vale lo mismo que para este otro coseno cuadrado, porque es exactamente lo mismo. Yo tengo que integrar en un periodo, y me va a dar exactamente lo mismo.
Así que tanto esto como esto me van a dar igual a un medio. Por lo tanto, la irradianza va a ser epsilon 0 por c es 0x cuadrado sobre 2 más epsilon 0 por c es 0i cuadrado sobre 2, o lo que es lo mismo, esto que está acá. ¿Está bien? Entonces la irradianza, o sea, la energía que llega acá, promedio, por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de tiempo, tiene que ver con esta amplitud al cuadrado más esta amplitud al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Esa es la energía. Bueno. Entonces, esa es la energía que transmite esta luz natural. Ahora, cuando yo pongo un Polaroid, mato una componente y dejo pasar la otra, así que pierdo. Entonces mi pregunta es, ¿cuánta intensidad detecto sobre el plano P una vez que la luz pasó por el Polaroid? Entonces, lo que yo quiero ahora es calcular la intensidad que sale del Polaroid y llega, por ejemplo, a la pantalla P. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber cómo describir el estado de polarización que sale del Polaroid, ¿no? Es un poquito engorroso, un poquito si quieren, porque ahora fíjense que el eje de transmisión no es exactamente vertical, o sea, no coincide con X e Y que usé para describir la luz natural. Entonces yo tengo que hacer como un cambio de coordenadas para aplicar la función de transmisión del Polaroid y entender qué es lo que sale, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es describir el estado de polarización utilizando el eje de transmisión del Polaroid, T, y la absorción, y el perpendicular, que es el de absorción del Polaroid. ¿Por qué hago eso? Porque desde este sistema es muy fácil describir la extinción, ¿no? Si yo tengo descrito la perturbación no en X y en Y, o en X y en Y, sino en términos de T y A, ¿está bien? Entonces, lo que hace el Polaroid es muy simple. Me tacha lo de A y deja pasar lo que tengo oscilando en T. Entonces yo voy a tratar de hacer una descripción de lo que venía oscilando en X y en Y en términos de algo que está oscilando en T y en A. O sea, tengo que hacer un cambio de sistema de referencia, un cambio de coordenada. Entonces, ¿cómo se entiende la idea? ¿Se entiende por qué tengo que hacer esto? Bueno, entonces, a la entrada, fíjense que a la entrada yo estoy describiendo las cosas en un sistema de referencia X e Y. Y yo estoy diciendo que es una luz naturalmente polarizada. Perdón, es una luz natural, ¿está bien? Pero según los X e Y, como una superposición de algo que oscila en X y algo que oscila en Y. ¿Está bien? Esto es a la entrada. Bueno, ahora yo lo que quiero hacer es describir el mismo vector. Este vector rojo es un ente físico que es el que yo quiero describir. ¿Está bien? Pero lo quiero describir no del sistema X e Y, sino de un sistema de referencia T y A, que sería los ejes de polarización, los ejes de transmisión y absorción del Polaroid. Entonces, el mismo vector, que antes tenía componentes E0i y E0x, el mismo vector ahora lo debería poder describir con componentes E0t y E0a. Es una descripción matemática alternativa, no hay nada todavía, no hay nada de física todavía, ¿no? Estoy describiendo las cosas desde un sistema de referencia que está rotado un ángulo θ con respecto al anterior. Entonces, el mismo campo de entrada, descripto no en X y en Y, sino en el sistema TA, se escribe de esta manera: algo que oscila en T y algo que oscila en A. ¿Está bien? Ahora, si yo logro hacer esa transformación, que vamos a ver que no es necesario hacerla, pero síganme en esto. Una vez que yo logré describir las cosas en los ejes T y A, ahora sí digo, bueno, ahora estoy en condiciones de aplicar lo que sé que hace un polarizador. ¿Qué es lo que hace el polarizador? Anula la componente que está oscilando en A. Así que a la salida del polarizador voy a tener solamente cosas que están oscilando en T. ¿Qué es esto que está acá? ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? Bueno.
Entonces, ahora, esto que está oscilando en T, está oscilando con una amplitud, que es esta que está acá, que no es la amplitud de entrada, ¿está bien? Que tenía una componente X y una componente Y. ¿Está bien? Esta componente en T, que es la componente de la salida, es la que me va a servir para ver cuál es la irradiancia que me llega, por ejemplo, en la pantalla P. ¿Cómo tengo que hacer eso? Bueno, tengo que hacer lo que ya les dije. Es ε0c por el promedio temporal de la perturbación al cuadrado. Pero la perturbación al cuadrado a la salida del polarizador es esto nada más al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, y va a valer lo mismo, es esto al cuadrado más el promedio de coseno cuadrado, que ya sé que es un medio. Así que la irradianza a la salida va a ser proporcional a E0t cuadrado sobre 2. Disculpa, una preguntita. Sí, Yo no entiendo bien, o sea, si está oscilando en todas las direcciones la luz natural, sí. ¿por qué la mitad va a oscilar en A y la mitad en T? No, sí, porque fíjate, si la luz es completamente aleatoria, a la entrada, esta amplitud va a ser igual a esta que está acá. ¿Está bien? Lo que va a pasar es que va a haber un salto de fase que, o sea, lo que quiere decir es que los máximos en la dirección X van a ser del mismo orden que los máximos en la dirección Y. ¿Está bien? Lo que pasa es que los vas a tener desordenados porque la fase está saltando todo el tiempo, aleatoriamente. Entonces, pegan esos saltos que mostramos al principio, ¿no? Pero las amplitudes máximas y mínimas en X y en Y van a ser igual. Así que en promedio van a llenar como un círculo, acá, no una elipse, sino un círculo. ¿Está bien? Más o menos. ¿Está bien? Ahora, si vos tenés un círculo, en promedio, tenés un círculo acá, y en lugar de describirlo con este sistema de referencia, lo describís con este que está acá, vas a seguir teniendo un círculo. Así que en promedio, las excursiones en el eje T van a ser igual que las excursiones en el eje A. Por lo Bien. tanto, esta cantidad va a ser del mismo orden que esta que está acá. Bien, no estamos pensando en esa cosa lineal, esa componente más lineal que tiene, ¿no? O sea, es luz No, natural. por eso acá digo, si fuese natural, natural. Ah, ok, Natural, ok. natural. Natural, natural significa que es natural. Entonces, en promedio, ves que verías como un círculo, porque no tenés ninguna dirección privilegiada. Eso es lo mismo que decir que esto es igual a esto. Ahora, si es un círculo, el cambio de sistema de referencias, también las excursiones en esta dirección y en esta dirección también van a ser del mismo orden, porque el círculo justamente tiene esa simetría de rotación. Cualquier sistema de referencia rotado va a seguir siendo un círculo, en promedio. Bien, ¿Está bien. bien? Perfecto, sí. Bueno. Perdón, Sí. tengo una pregunta que me surgió recién. Yo no entiendo, creo que me confunde el esquema. No entiendo por qué la oscilación, una vez que cruza el polarizador, no está en la misma dirección que T. Está en la misma dirección que T. ¿Por qué? Justo, Ah. te confundo. A ver. No, el de abajo con la flecha roja pensé que estaba entre T y A. No. Porque lo único que estoy haciendo, justamente, lo único que estoy haciendo es el cambio de coordenadas para describir la perturbación, fíjate que es IN, la perturbación incidente en el sistema de referencia de T y A. Todavía no apliqué el polarizador. Ah, ok. Entonces, esto es un cambio de coordenadas. Estoy describiendo, inicialmente lo tenía en X en Y, y lo estoy describiendo en T y A. ¿Por qué hago eso? Porque después aplico la operación polarizador, que es tachar esto que está acá y quedarme con esto que está acá. Pero esto ya es el out. Ok, no había Sí, entendido eso. perdón si no fui claro con está eso. bien. Esto es simplemente Gracias. el cambio de coordenadas que estoy haciendo para tener la descripción en este sistema de ejes. Y esa poder flecha aplicar. roja, perdón, es una de todas las posibles de la luz Es natural. una, claro, en un determinado momento. Va a haber otra por acá, otra por acá, otra Ok. por acá. Y lo que estoy diciendo es que en promedio me van a llenar un círculo. Ok. Y por eso, eso me dice que las amplitudes en Y y en X van a ser iguales, pero también las de T y A, porque si es un círculo, si yo roto, va a seguir siendo un círculo en otro sistema de referencia. Sí. Y Está entonces bien. puedo decir que E0T es igual a 0A.
Y entonces, al Ok, quedarme con la mitad, me estoy quedando con la mitad de la irradiancia. ¿Está bien? Me estoy quedando con la mitad de la irradiancia de entrada. ok, gracias. Bueno, vamos a hacer un intervalo porque nos excedimos un poquito y seguimos, ¿está bien? Sí, Bueno, profe. bárbaro. Entonces, bueno, esto es lo que estuvimos viendo. Estamos describiendo luz natural que incide sobre un polaroid, qué es lo que sale en términos de la irradiancia, de la energía que recibe una pantalla P detrás del polaroid. Lo primero que hicimos fue describir lo que veíamos, la onda de luz naturalmente, perdón, de luz natural, descrito originalmente en el sistema de referencias XY, en un dado tiempo, supóngase es este vector, en un sistema de referencia rotado. ¿Está bien? Esto va a ser, no nos pusimos a ver qué era cada cosa, cómo esta amplitud se relaciona con estas, sino que dijimos, bueno, sea lo que fuere, E0T y E0A, una vez descrito en términos de lo que oscila de acuerdo al eje de transmisión y de la absorción, lo que hace el polarizador, la onda out detrás del Polaroid, del polarizador, anula completamente lo que está oscilando en A, y solo sobrevive lo que está oscilando en T, así que esta es la onda de la salida, que es esta que está acá. ¿Cuánta irradiancia tiene esa onda? Bueno, tiene que ver con esta amplitud al cuadrado, sobre 2. Ahora, ¿cómo se relaciona con la energía inicial? Bueno, esto es lo que yo les decía, que acá agregué el dibujito. Esto era el vector este en un determinado tiempo, en otro momento va a estar por acá, en otro por acá, en otro por acá, va a estar dando saltos todo el tiempo, y me va a llenar, si es luz natural, me va a llenar esta como una circunferencia, ¿está bien? Porque es totalmente isotrópica el estado de polarización. Entonces, si fuese natural, realmente, E0x sería igual a E0y, y lo mismo pasaría con T, con E0T y E0A. Por lo tanto, si yo tengo la contribución de E0T y E0A y pierdo la E0A, bueno, la irradianza, que sería la suma de las dos irradiancias, solamente me estoy quedando con la mitad de la irradiancia, por lo tanto es la mitad de la que tenía la entrada. Esa era un poco la idea, quizás este dibujito, este circulito ayuda a lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, entonces sigamos. Eso era cuando queríamos conectar la irradiancia incidente con luz natural con la irradiancia de salida del Polaroid. Ahora lo que quiero ver es esta situación. Tengo un Polaroid, pero tengo un segundo Polaroid acá. Al primer polarizador, perdón, lo voy a llamar polarizador, y al segundo lo voy a llamar analizador. Analizador. Ahora vamos a ver por qué. Y la idea es que este analizador, el eje de transmisión del analizador y el eje de transmisión del primer polarizador, forman entre sí un ángulo tita. Un ángulo tita. Fíjense que el segundo es vertical y el primero forma un ángulo tita con la vertical. Bueno, a la salida de este analizador, del segundo Polaroid, digamos, voy a tener algo oscilando en la dirección del eje de transmisión que va a llegar a un detector y me pregunto cuál es la irradiancia que puedo medir en el detector. Bueno, la irradiancia que puedo medir en el detector, si el campo es E02, tiene amplitud de 0,2, va a tener que ver con este E02 al cuadrado, ¿no? Ahora, este E02, ¿cómo se relaciona con por ejemplo, E01, que era la amplitud antes de pasar por el segundo polarizador? Bueno, yo creo que, fíjense, este es E02, ¿no? Es esto vertical. Ahora, fíjense que E02 es esto que está acá, y E01 está oscilando en esta otra dirección, formando un ángulo tita. Entonces, E02, fíjense que es E01 por coseno de tita. ¿Está bien? E01 por coseno de tita es igual a E02. ¿Se ve del dibujo eso? Entonces, en términos de lo que entraba al segundo analizador, el campo antes de llegar al detector es E01 por coseno de tita, porque E02 es E01 coseno de tita. Y entonces, la irradianza va a tener que ver con esto al cuadrado.
va a aparecer el E01 cuadrado sobre 2 multiplicado por coseno cuadrado de θ. ¿Está? Ahora, E01 cuadrado, toda esta parte que está acá, era la irradiancia de entrada al segundo polarizador. Así que, si yo quiero escribir la irradiancia a la salida del segundo polarizador respecto a la irradiancia de entrada, que entraba luz linealmente polarizada formando un ángulo θ con el eje de transmisión del segundo polarizador, esta es la expresión correspondiente, que la puedo escribir de esta manera. La irradianza va a depender del ángulo θ que formaba la polarización lineal incidente sobre el polarizador. De esta manera, va a ser igual a la irradiancia total, que es igual a la irradiancia que yo mediría con θ igual a 0, ¿no? Si θ igual a 0, esta dirección sería igual a esta, y dejaría pasar todo lo que entra, que sería esta expresión, modulada por el coseno cuadrado de θ. ¿Está bien? Que es esto que está acá, que surge de la proyección esta que vimos acá adelante. Entonces, a esta relación entre la irradiancia de salida de un polarizador cuando entra luz linealmente polarizada formando un ángulo θ, se la conoce como ley de Malus. ¿Está bien? Fíjense que si los polarizadores, si el analizador estuviera cruzado con respecto al primer polarizador, θ sería pi sobre 2, y coseno cuadrado de pi sobre 2 es 0, así que no hay nada que sale. Y si θ es 0, los dos polarizadores estarían alineados, y todo lo que entra sale, y eso está bien porque coseno cuadrado de θ es 1, en ese caso. Entonces, esta es la ley de Malus que me vincula la energía incidente de una onda linealmente polarizada con la que sale de un polaroide, en función del ángulo que forma. Bueno, ¿cómo se usa esto? Tiene un montón de aplicaciones. La que les voy a contar simplemente es lo que ustedes seguramente ya experimentaron viendo algunas películas en 3D, y la idea es proyectar sobre una pantalla pintada con una pintura de plata, o ahora no recuerdo exactamente con qué, pero tiene la particularidad de que yo puedo proyectar como dos imágenes. Fíjense que hay dos imágenes que están iluminando la pantalla y son reflejadas hacia el espectador. Esas dos imágenes están filmadas de manera tal de estar captando un mismo objeto desde ángulos relativamente diferentes, y una se proyecta con un estado de polarización y la otra se proyecta con un estado de polarización complementario. O sea, una, por ejemplo, con polarización vertical y la otra con polarización horizontal. Entonces, si yo miro sin los anteojos, veo las dos imágenes. Ahora, los anteojos lo que tienen es en un lente un Polaroid en una determinada orientación y el otro Polaroid en la orientación complementaria. Por lo tanto, yo voy a ver con el ojo izquierdo y con el ojo derecho dos imágenes ligeramente diferentes, logrando un efecto como de paralaje, de perspectiva de cosas que en realidad están en 3D. Entonces, la luz reflejada de la pantalla tiene los dos estados de polarización. Con un ojo veo algo, con otro ojo veo algo ligeramente corrido, y eso a mi cabeza le hace pensar que las cosas salen de la pantalla, ¿no? Porque eso es lo que sucede, hace un efecto de paralaje, en este caso simulado a partir de estas propiedades de polarización y de extinción de estos polarizadores. Bueno, entonces habíamos visto esta parte que está acá, que era dicroísmo. Ahora vamos a ver esto de polarización por reflexión. ¿Okay? Y para entender esto, lo que vamos a ver es una onda que está polarizada. Fíjense, el plano de incidencia es el plano de la pantalla, y está polarizado, puede estar polarizado en el plano de incidencia o perpendicular al plano de incidencia, ¿no? Y esta onda que incide sobre el dieléctrico va a poner en movimiento a cargas que hay en el dieléctrico, que van a reemitir estos campos que van a constituir el campo reflejado y el campo transmitido.
¿no? Que va a ser la superposición de todo eso. Nosotros ya sabemos que el campo reflejado va a tener una dirección de propagación bien determinada, así como el campo transmitido, dado por la ley de Snell y por la ley de reflexión. Pero nunca dijimos qué pasa con las intensidades, cómo se reparte la intensidad total, qué parte va para la reflejada y qué parte va para la transmitida. Eso tiene que ver con el detalle de esta aceleración de las cargas en el eléctrico y la remisión de los campos que dan lugar a los campos transmitidos y reflejados. Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos una onda linealmente polarizada en la dirección del plano de incidencia, ¿no? En la dirección de la pantalla. Ven que está oscilando el campo así y no sale de la pantalla, que también podría ser el caso. Nos vamos a quedar solamente con el campo que se llama campo paralelo, pues paralelo al plano de incidencia. Entonces, como les dije, va a haber un rayo reflejado y un rayo transmitido, dado por la ley de Snell y la de reflexión, generado por la radiación emitida por estas carguitas que se empiezan a acelerar cuando son excitadas por el campo de entrada, ¿está bien?, del onda incidente. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos cómo es el patrón. Si yo tengo una carga acelerada que se mueve, por ejemplo, verticalmente, esta carga va a emitir un campo, como habíamos visto hace un par de clases, pero no lo va a hacer, ¿se acuerdan que mencionamos esto? No lo hace isotrópicamente. Si la carga se mueve, esto es súper importante porque hay un montón de propiedades de polarización que dependen de entender este concepto. Si la carga es acelerada verticalmente, la máxima dirección de transmisión de energía va a ser perpendicular a la dirección del movimiento. De hecho, en la dirección en donde se produce el movimiento, no va a haber energía emitida. Por ejemplo, si estas cargas se mueven de esta manera, ¿está bien?, esta sería la dirección de movimiento, va a haber energía emitida en esta dirección un poquito, en este un poquito más, en este un poquito más, en esta dirección va a ser el máximo, y bueno, y de vuelta cuando me empiezo a alinear con la dirección de movimiento voy a depender, pero fíjense que en la dirección de movimiento no hay emisión. No hay emisión. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende eso? El patrón de emisión presenta como esos dos lóbulos y es máxima la emisión en la dirección perpendicular a la dirección donde se estén acelerando las cargas que emiten. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien dice sí? Bueno, perfecto. Bueno, súper importante esto, porque fíjense qué pasa. Bueno, obviamente, si yo tengo las cargas emitiendo así, la energía que va a salir en esta dirección, bueno, va a depender justamente de si estoy en esta dirección, esta dirección o esta dirección. ¿Está bien? Entonces, eso hace que la intensidad de la energía, o sea, la parte de la energía que se va a emitir en esta dirección, va justamente a depender del ángulo de incidencia, por esta dependencia que yo les digo del patrón de radiación de una carga acelerada. Esto hace que las intensidades de las ondas reflejadas y transmitidas dependan del ángulo de incidencia. Entonces, fíjense un caso patológico. Un caso patológico sería el siguiente. ¿Qué pasa si yo incido con un ángulo, ¿no? Acá va a haber un ángulo transmitido y acá va a haber un ángulo de reflexión. Y en la dirección del ángulo transmitido, yo sé que las cargas se están moviendo perpendiculares a ese ángulo transmitido, a la dirección de transmisión, ¿está bien? Siempre las cargas se mueven perpendiculares a la dirección de transmisión dentro del material, pero si justo ese ángulo es tal que la suma de ese ángulo, que lo llamo ángulo de polarización, la suma de ese ángulo más el ángulo transmitido es pi sobre 2, fíjense lo que pasa. Miren, este ángulo es el ángulo transmitido, ¿está bien? No lo marqué acá, pero sería el ángulo transmitido, este que está acá. Lo que estoy diciendo es que este ángulo más el ángulo de incidencia, que lo llamé θp, que es igual al ángulo de reflexión, que es este que está acá, cuando esto más esto es pi sobre 2, ¿cuánto vale el ángulo este que está acá? Pi sobre 2 también.
¿Estamos de acuerdo? Si este ángulo es pi sobre 2, perdón, si este ángulo más este ángulo es pi sobre 2, este ángulo es pi sobre 2, porque todo junto tiene que dar pi. Si estos dos es pi sobre 2, este es pi sobre 2. Ahora, ¿qué significa eso? Que la dirección del rayo reflejado coincide con la dirección en la que están aceleradas las cargas. Pero esa dirección, no hay radiación en esa dirección. Entonces, justo para donde debería salir el rayo reflejado, no hay emisión. Entonces, la intensidad de algo que debería estar oscilando es en la dirección esta que está acá, en la dirección de la reflexión es cero. No hay onda reflejada, porque las cargas que están siendo aceleradas no pueden emitir en esa dirección. Es cero en esa dirección. ¿Se entiende eso? Perdón, ¿lo puedes repetir? Yo me perdí un poco. Bueno, vamos a primero a entender la geometría de lo que estoy diciendo. Imagínense que yo tengo un ángulo de incidencia muy particular que hace que el ángulo de incidencia, que yo llamé θ p, más el ángulo transmitido, da pi sobre 2. En esa situación, el ángulo de incidencia, que es este que está acá, más θ p es pi sobre 2, este ángulo es pi sobre 2 también. Ahora, ¿qué significa eso? Que la dirección de las cargas, que se están moviendo las cargas aceleradas, en esta configuración, con este ángulo de incidencia, coincide con la dirección donde debería salir la energía asociada al rayo reflejado. Pero cargas que oscilan en este sentido no emiten en la dirección de movimiento. Así que no hay emisión de energía en el sentido que debería dar la ley de reflexión. Por lo tanto, no va a haber un rayo reflejado. No va a haber un rayo reflejado. Justo para esa condición. Ese ángulo se llama ángulo de polarización o ángulo de Brewster. El ángulo que satisface que el ángulo de incidencia tal que se produce una refracción, tal que el ángulo refractado más el de incidencia es pi sobre 2. Eso produce que, si yo incido con una luz linealmente polarizada paralela al plano de incidencia, la onda reflejada sea nula, paralela al plano de incidencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se logra esto? Bueno, yo sé por Snell que este ángulo va a estar relacionado con el ángulo de incidencia de esta manera. NI por seno de θ i es igual a NT seno de θ t. Ahora, para el I particular, que yo llamo ángulo de polarización, lo que estoy diciendo es que NI por el seno de θ de polarización es igual a esto que está acá, a NT seno de, como vale esto, porque yo definí de esta manera el ángulo de polarización, θ t es pi sobre 2 menos θ p. ¿No? Entonces reemplazo el θ transmitido por esto que está acá. Así que, para el ángulo de polarización, acá el seno de pi sobre 2 menos θ p es igual al coseno de pi, el coseno de θ p, ¿no? Porque es el seno del primero por el coseno del segundo menos seno del segundo por el coseno del primero. Háganlo y fíjense que es coseno de θ p. Así que, si se cumple esto, lo que Snell me dice es que se tiene que cumplir que NI por seno de θ p tiene que ser igual a NT por coseno de θ p. O lo que es lo mismo, la tangente de θ p es igual al cociente de los índices de refracción del medio transmitido sobre el medio incidente. Entonces, esta condición es equivalente a esta que está acá, y es la que define el ángulo de Brewster o de polarización para una dada interfase. ¿Está bien? Esto define el ángulo para el cual la radiación reflejada paralela, esto es importante, paralela al plano de incidencia se hace cero. Eso ocurre para este ángulo de incidencia. Cuando la tangente del ángulo de incidencia, que θ p, es igual a nt sobre NI. O para el arco tangente de nt sobre NI. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con el otro? Esto es lo que tenemos, ¿no? Esto se llama ángulo de Brewster, polarización por reflexión. Perdón,
Una Sí, pregunta. Que lo reflejado sea cero, ¿quiere decir que se transmite sí. todo o se pierde esa energía de otra No, no, forma? se transmite todo. Se Ok, transmite todo. y perdón, tengo otra pregunta. Cuando decís plano de incidencia, ¿llamás a la interfaz? No, no, no. Plano de incidencia es lo que habíamos definido como plano de incidencia, que es la dirección del rayo incidente, la normal y el rayo reflejado. Ah, listo. Perdón, eso, gracias. ¿Está bien? Ese es el plano de incidencia, que en este caso sería Claro, la la pantalla. pantalla, digamos. Ok, ¿Está bien? ok, Ahora, gracias, en un súper. caso general, yo tengo una luz que viene oscilando en el plano de incidencia, que sería la vertical esta, ¿está bien? Y perpendicular al plano de incidencia, que sería esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Este es el paralelo, la vertical sería el paralelo, y esta sería la perpendicular. ¿Está bien? Cuando incide acá en ángulo de Brewster, lo que yo tengo a la salida, la componente paralela se extingue. Pero la componente esta no se extingue, porque las cargas aceleradas por la componente perpendicular se mueven perpendicular al plano. ¿Está bien? Se mueven perpendicular al plano. Nunca van a tener la dirección del rayo reflejado. ¿Se entiende eso? Las componentes, la componente perpendicular acelera las cargas para adentro y para, en este dibujito, para adentro y para afuera de la pantalla. Esa dirección nunca se va a igualar a la dirección del rayo reflejado. Sí pasa eso con la componente paralela al plano. Por eso la que se extingue en este ángulo particular es la componente paralela al plano. ¿Se entiende? La otra componente no se ve afectada por por este efecto. Entonces, si yo incido con luz natural en ángulo de Brewster, la componente que se extingue es la paralela al plano. ¿Ven? Acá vemos el coeficiente de reflexión, digamos, que me dice cuánto se refleja, cómo depende con el ángulo de incidencia. Es diferente para la parte perpendicular que para la parte paralela. En particular, para la paralela hay un ángulo particular que se hace cero, y eso ocurre en el ángulo de Brewster. ¿Está? Eso ocurre en el ángulo de Brewster. Bueno, y eso ocurre en escenas cotidianas, ocurre en situaciones como esta. Yo tengo luz naturalmente polarizada, que más o menos el ángulo de Brewster es alrededor de 40, 50 grados, y cuando el sol está más o menos ya sosteniendo un ángulo de ese tipo, a mí me va a llegar un rayo reflejado por esta superficie, y si justo coincide con el ángulo de Brewster, la componente, fíjense, la componente paralela, que sería esta que está acá, se va a anular y va a quedar la componente perpendicular, esta que está acá. Entonces, los reflejos molestos en una escena típicamente van a estar compuestos por luz mayoritariamente polarizada de manera horizontal. ¿Está bien? Obviamente, si no estoy justo en el Brewster, fíjense que no se va a anular completamente, pero fíjense que de todas formas, en todo un rango bastante apreciable de ángulos de incidencia, hay mucha atenuación para la componente paralela. ¿Está bien? Entonces, en general, lo que viene de reflejos, la luz que viene de reflejos, va a estar enriquecida en este tipo de polarización. ¿Se entiende eso? Y entonces, yo lo que puedo hacer es armarme anteojos, los anteojos de sol, como un filtro, un Polaroid, que me anule esta componente, o sea, que tenga un eje de transmisión vertical, de tal manera de eliminarme los reflejos molestos y permitirme ver mejor. ¿Se entiende? Entonces, en general, los anteojos, justamente el polarizado de los anteojos tiene que ver con eso, con que es un polarizado que tiende a eliminar la componente horizontalmente polarizada que aparece generada típicamente por reflejos, por esta dependencia con el ángulo de incidencia de la componente paralela. ¿Se entiende? Que es reflejado. ¿Se entiende esa idea? Sí, yo tengo una pregunta más, no sé, de por qué molesta la luz. O sea, ¿molesta más cuando viene polarizada que cuando no No, está no, polarizada? no, pero cuando O sea, tenés reflejos. cuando
¿Viene sea, solo la componente horizontal molesta más? no, nosotros no somos sensibles a la polarización, sino que somos sensibles a la intensidad. Entonces, estos reflejos muy intensos, que te saturan todo el resto del paisaje, digamos, con este dispositivo vos te estás sacando encima esos reflejos, que te entran por fuentes muy luminosas, se reflejan superficies y son bastante intensas, y bueno, y te llegan a vos con una Ok. componente polarizada horizontalmente. Entonces vos te la sacás de encima porque son en realidad muy intensas, le ponen mucho brillo a todo y te hace perder un poco el contraste. Entonces vos lo Ok. filtrás eso y ganás un poco en esto que se ve acá. Fíjate, acá verías sin el anteojo, acá lo ves con el anteojo. Bueno, el último tema que me gustaría hablar hoy, entonces, tiene que ver con el último tipo de polarización que era, o uno de los últimos tipos de polarización que vimos, que era polarización por scattering, ¿no? Ya hablamos un poquito de esto. Ustedes ya saben que cuando levantamos la cabeza y vemos el cielo azul por la ventana, lo vemos azul porque en realidad lo que está pasando, ¿se acuerdan, no? Porque estaba el scattering de Rayleigh, entonces veíamos la luz azul que venía, es la originaria del Sol, pero nos llega de muchos lados porque hay un scattering elástico entre las moléculas de oxígeno de la atmósfera. Fíjense esta situación, si no tuviéramos atmósfera, fíjense que no veríamos el cielo azul, sino que veríamos el espacio. ¿Está bien? Vemos el cielo azul justamente por esta luz escateriada que rebota y nos llega de todos lados, y miremos donde miremos, vemos que nos llega azul por este efecto. Pero si no, veríamos una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una situación que se produce porque no hay, en particular porque no hay atmósfera, digamos, que ponga en juego este fenómeno de scattering elástico que hablamos la vez pasada. Bueno, entonces el proceso por el cual a nosotros nos llega la luz del Sol, que es natural, es porque, acuérdense, es emitida por un átomo y ese átomo remite y nosotros vemos esa remisión, ¿no? Se pone en manifiesto con esto que vimos acá. Entonces, pensemos lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Imagínense que yo estoy, acá tengo un átomo y voy a incidir con una onda linealmente polarizada vertical. Entonces, cuando yo incido sobre este átomo, los electrones van a estar excitados de esa manera, y por lo tanto van a acelerarse de esa manera y van a emitir luz con el patrón de luz que les había dicho. ¿Se acuerdan que el patrón de luz, si el movimiento es así, el patrón de luz es máximo en las direcciones perpendiculares? En las direcciones del movimiento no hay emisión de luz. Entonces, eso es interesante, porque fíjense, yo acá tengo entonces cargas aceleradas en esta dirección. ¿Eso qué significa? Que si yo miro acá, voy a ver una emisión que me llega linealmente polarizada, pero si miro acá arriba, esta carga hacia arriba, como en la dirección esta, es la dirección del movimiento, no emite radiación, no emite nada de radiación. Entonces, si yo miro acá, nunca me va a llegar radiación. ¿Se entiende? Ahora, si miro en una situación, bueno, si miro acá, miro desde esta dirección, sí voy a tener una radiación, ¿está bien? Porque acá la carga está oscilando así, y en esta dirección es máxima la emisión de intensidad. Y bueno, en una dirección donde estoy mirando con este ángulo, bueno, voy a ver una cosa intermedia. O sea, no va a ser tan grande como en esta dirección, pero tampoco va a ser nula. Es nula justamente solo en esta dirección. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bueno, entonces miremos qué pasa ahora cuando incido con esta otra dirección lineal. Cuando incido con esta otra dirección lineal, ¿está bien? Fíjense que ahora las cargas, los electrones se van a acelerar de esta manera y van a emitir mayoritariamente en las direcciones perpendiculares, pero en particular, si yo miro desde acá, no va a haber radiación que llegue porque estoy justo en la dirección de aceleración. ¿Está bien? Entonces, para este estado de polarización, si miro acá algo que está absorbido y rescateriado, en esta dirección no voy a ver nada.
Entonces, imagínense ahora que ya tengo una componente y tengo otra componente. Bueno, pero el estado natural, de luz natural, es la superposición de los dos. ¿Está bien? Entonces yo puedo usar esto para entender qué pasa con la luz natural. Entonces, con la luz natural, yo sé que, fíjense, si miro de esta dirección, solamente voy a ver cosas que tengan que ver con la parte que hace oscilar a los electrones así, por lo tanto voy a ver luz linealmente polarizada acá, en esta dirección, y acá arriba voy a ver cosas relacionadas con la excitación en este sentido, porque las que están relacionadas con este sentido acá no llegan, así que acá arriba voy a ver básicamente una polarización lineal, en este otro sentido. ¿Está bien? Bueno, y si miro acá voy a ver luz no polarizada, y acá lo mismo, y acá lo mismo, con distintos grados, ¿está bien? Pero lo que es evidente, son los casos extremos, estos y estos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos un fenómeno que se llama polarización por scattering. ¿Está bien? Entonces, la luz natural queda polarizada en ciertas direcciones por lo que se acabó de explicar, que tiene que ver básicamente con el patrón de emisión de una luz de una carga acelerada. ¿Está bien? Esto que está acá, este diagramita que habíamos empezado a ver antes. De hecho, fíjense el dibujito este. Estos son dos Polaroids que están cruzados. Fíjense que cuando en la región cruzada no veo nada. Ahora, en la región que no está cruzada, fíjense que la intensidad que veo acá es más grande que la intensidad que veo acá. Esto me dice que en esta dirección, la luz, si bien no hay una extinción total acá, está mayoritariamente polarizada en la dirección del eje de transmisión de este segundo Polaroid, ¿no? Sería una situación intermedia, por ejemplo, como esta. Fíjense que esta parte está más polarizado así que así, por ejemplo. O en esta dirección queda más polarizado verticalmente que horizontalmente. ¿Está bien? Este es un efecto que vemos acá. Entonces, la foto que les puse al principio tiene que ver exactamente con lo que les acabo de decir. La foto es la siguiente. Fue tomada por una cámara de fotos que estaba apoyada en el piso, mirando hacia el cielo, con una lente ojo de pez que le permitía cubrir toda la esfera celeste, 180 grados. Adelante de la lente había un Polaroid que estaba orientado de este a oeste, y estaba tomada la foto a las 6 y pico de la tarde, era el atardecer. Entonces el sol, supónganse, este es el oeste, el sol estaba bastante caído, y entonces esta era la situación. Entonces este es el oeste, la luz viene de acá, y la luz que llega a la cámara, desde acá arriba, es luz que fue absorbida por algunos átomos de acá arriba y es remitida en esta dirección. Entonces yo estoy en una situación donde tengo luz natural absorbida por átomos que están mayoritariamente acá. Lo que voy a ver en la mitad de la foto van a ser átomos que están por acá arriba. Y esa es una situación, fíjense que es una de las críticas. O sea, porque acá solamente va a llegar un estado de polarización dado. ¿Está bien? Este que está acá. ¿Está bien? Porque el otro estado de movimiento no emite nada en esta dirección, que sería el vertical. No emite nada en esta dirección. Solamente voy a tener contribuciones de este estado de movimiento. Entonces, si pongo algo que tenga un eje de transmisión en este sentido, lo que llega justo de arriba no va a pasar. Lo voy a ver negro. ¿Se entiende? Este está acá y mi Polaroid está puesto así, el eje de transmisión. No voy a ver negro. Y eso es exactamente lo que se veía acá. Fíjense, el sol está acá, a las 6:30 de la tarde, el sol está acá, este es el oeste. Entonces, obviamente hay una diferencia de intensidades, pero fíjense lo que pasa acá en el medio. Hay una cosa oscura que tiene que ver con que yo puse un Polaroid cruzado con el estado de polarización que se genera justo acá arriba, en el cenit. ¿Se entiende? Este estado de polarización, digamos, se mantiene durante un tiempo. Fíjense que las nubes lo rompen un poco. Si yo tengo nubes, hay absorción y remisión que cambian un poco este estado de polarización, pero sin embargo queda como una franja todavía negra acá.
¿Se entiende un poco entonces esta figurita? Esta cosa negra que se genera por este scattering y que en definitiva da cuenta de que aunque el Sol, en este caso, sea una fuente de luz no polarizada, en ambientes naturales puede haber indicios de orientación relacionados con este tipo de polarización que se da por este fenómeno de scattering. Bueno, vamos a terminar acá. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto último? ¿Lo quieren digerir? Lo dejamos para digerir entonces después. Bueno, cedo entonces el hosting. Listo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda a salir? ¿Qué tal, Guille? Ahí va.